Bueno, regresamos aquí en nuestro tercer bloque y seguimos con el chisme que ya se volvió aquí. Bueno, a lo largo del programa hemos estado escuchando a Alejandra Manterola que nos cuenta acerca de su vida, de cómo inicia desde chiquita, de los nervios que se siente, de esta gran dualidad que puede tener una actriz o un actor en general, y de estas pequeñas bolas de nieve, como bien lo decías tú, ¿no? Sin pretensiones, haciendo obras de teatro sin pretender cambiar o encontrar el hilo negro, claro, que no existe o que creo que nadie va a encontrar. Entonces, y que gracias a esas pequeñitas trabajos que se han empezado con amor, han llegado a diferentes lugares de la República, ¿no? Después de esta gira de Conaculta, ¿ya tú sigues estudiando en el CEDART o ya esto es ya cuando terminas? En el CEDART yo ya había terminado en realidad mucho tiempo antes. Yo en el CEDART solamente estuve la secundaria y el bachillerato. Cuando yo terminé el bachillerato, iniciaba lo que ahora es el profesional medio en arte. Apenas estaba arrancando, digamos. Pero a mí ya no me tocó estudiar en él, porque fue justo cuando abrieron la Escuela de Teatro de Jalisco y yo me fui ahí a estudiar. Para cuando sucedía esto del Conaculta, nosotros ya habíamos terminado, justo habíamos terminado la carrera, pues, ¿no? Que fue una carrera de 3 años, y ya estábamos, digamos, graduándonos. Nos graduamos con otra obra que también fue una experiencia muy padre, que era una obra de comedia del arte, porque fue, digamos, de las últimas etapas que estudiamos, ¿no? La última etapa de estudio en la Escuela de Teatro de Jalisco era comedia del arte y tragedia de Shakespeare. Y entonces decidimos tomar algo de comedia del arte para hacer nuestro montaje de graduación, que además iba a inaugurar la muestra de teatro aquí de Jalisco ese año. O sea, nos pidieron, bueno, se va a graduar la primera generación de la Escuela de Teatro de Jalisco, pertenece a Secretaría de Cultura, pues vamos tomando ese montaje para que hagan como la apertura, ¿no? Y a partir de ahí, pues también con esta obra estuvimos viajando un poco, habíamos construido un carromato muy padre, así como una especie de compañía de estas trashumantes que había por allá en el Renacimiento y esto. Entonces el carromato se abría, se desplegaban telones, etcétera. ¡Qué interesante! Y por ahí íbamos pues puebleando con nuestro carromato, que teníamos que montar en una camioneta. En realidad no es que funcionara por sí solo. Bueno, pero interesante eso de estar así de con permiso, ya llegué. Padrísimo, nos plantábamos en las plazas de los pueblos y la gente pues obviamente se acercaba y veía y pues ¿qué traen allí, verdad? Y más en los pueblos que además pues obviamente no suceden muchas cosas todo el tiempo, y entonces cuando llega algo pues sí está todo el mundo curioseando qué es lo que va a pasar. Y desplegábamos aquel carro que se le abrían las puertas y los telones y no sé qué tanto, y nosotros mismos ahí en medio de la plaza nos maquillábamos, nos vestíamos, calentábamos, ¿no? Y pues la gente se empezaba a acercar y empezaba a preguntarse qué era lo que estaba pasando. Y la obra además pues era muy divertida, porque tomamos algunas escenas de obras de Molière, otras de Goldoni, algunas de teatro latino más antiguo, etcétera. Entonces era una comedia de esta muy del gag físico, ¿no? Muy del juego físico, muy acrobático. Entonces era muy divertido, pues a la gente le hacía reír, o sea, tal cual era como un poco el clown, digamos, ¿no? Los niños se acercaban, los perros jugaban con nosotros, o sea, realmente era muy divertido presentar esta obra y a la gente le gustaba mucho. Claro. ¿Cuánto tiempo duró esto? Pues yo creo que sí estuvimos viajando unos 3-4 meses. O sea, no continuos, ¿no? Lógicamente, íbamos y veníamos. Pero pues que, digamos que nos llamaban para ir a Ciudad Guzmán y luego nos teníamos que ir a, no sé, a Jalos. O sea, en diferentes momentos íbamos a diferentes poblaciones, todo aquí siempre en el estado de Jalisco. Y pues fue también muy padre toda esa experiencia de estar como viajando y de estar viviendo cómo habrán vivido los actores que hacían teatro en aquella época, ¿no? Los que de veras hacían todo el recorrido de pueblo en pueblo. Y los que los corrían a pedradas y a naranjazos, ¿no? Exacto. Era muy divertido eso, pues. Después, ¿solamente te dedicabas al teatro o tenías otro trabajo? Bueno, yo empecé a dar clases desde muy chica también. Siempre he dado clases de teatro, que es lo mío, pues, ¿no? De teatro, de actuación,
de pronto de técnicas corporales o de pronto de historia, del teatro, etcétera. O sea, también en el lado teórico. Bueno, de pronto he dado clases de inglés también, sí debo decirlo, pero básicamente he sido maestra de actuación. Y empecé también muy jovencita en unas clases en un centro cultural que se llama La Casona. Había un tallercito así para niños pequeños y ahí yo era la maestra, ¿no? Y de ahí pues he dado clases toda mi vida. Es una faceta que me gusta mucho y que disfruto enormemente, trabajar con los que apenas están aprendiendo. Además, siempre he dicho que los maestros somos como vampiros, ¿no? Que les chupamos la energía y les chupamos las ideas a los chavos. Ajá, sí. Entonces los estás viendo y aparte es muy emocionante verlos crecer y verlos transformarse y verlos atreverse, ¿no? Y a mí me encanta ser maestra. Y soy maestra desde niñitos de preescolar hasta chavos que están estudiando para profesionales. Ajá. Entonces, esta parte de las clases, de la docencia, pues obviamente ha sido algo que ha cubierto mucho el lado económico, ¿no? Claro. Aunque te digo, también encontré la vocación en ello, pero sí, pues realmente es un trabajo del cual uno puede vivir, básicamente. Además, yo, bueno, también empecé a hacer comerciales para televisión, empecé a tener que ir pues a cuanto casting se daba y se anunciaba. ¿Era difícil ir a los castings? Al principio sí. Ajá. Al principio era terriblemente difícil. No sabía qué hacer, no sabía qué me iban a pedir. El gran colmo, o sea, ahora sí que como, de verdad como chiste, ¿no? como chiste cruel, además. El primer casting al que fui, que era para un cortometraje, llegué, me senté en una sillita en medio, los chavos que iban a tomar el casting estaban sentados muy solemnemente en una mesa retirada de mí y con una cara muy seria y de pocos amigos me dijeron: en este cortometraje tu personaje llora, así es que te vas a sentar en esa silla y vas a llorar. Entonces, claro, yo por dentro tenía ganas, no sabía si tenía ganas de decirles 3, 4 verdades a ellos. Exacto. O de pararme y salir corriendo, ¿no? También era otra opción. Pero no iba a ser ninguna de las dos cosas, me quedaba muy claro. Así es que, de verdad, intenté con todas mis fuerzas llorar. No me salió ni una sola lágrima, por supuesto. Claro, porque es que sí es un ejercicio, pues, pero... Sí. Pero no, ¿cómo así? Diles. Sí, no, yo sé que hay gente que sí muy fácilmente se le da a llorar, ¿eh? O sea, he sabido de algunos actores y actrices que de plano así literal te dicen, a ver, casi de qué ojo quieres que me salga la lágrima. No digo que sea una gran habilidad, pero todos los que estamos en esto sabemos que no depende de ello tu calidad actoral. Claro. Por un lado. Y por otro, que cuando un personaje requiere llegar a una intensidad tal, por ejemplo, que llegue a llorar, pues lo hará en el proceso del trabajo, ¿no? Si así te va llevando las emociones cuando estás ahí en escena, y si las cosas se dan de la manera correcta, pues el personaje llorará, y si no llegan a salirle lágrimas, pues no llorará y gritará o hará lo que tenga que hacer. Pero te va a hacer sentir, de veras. Exacto, pero puedes sentirlo de todas formas, ¿no? Y sí es muy probable que aprendas a motivar el llanto también, puede ser, que ya estando en el proceso de trabajo, sepas como qué puntos estimularte para que esta emoción venga. Pero tanto como llegar, sentarte y... pues no, lógicamente no. Pues no lloré, pues no me contrataron, nunca me hablaron, me dijeron, sí, gracias, nosotros te llamamos. Y por supuesto que no me llamaron. Claro. Y aparte para mí, bueno, fue una experiencia terrible porque me sentía muchos nervios, pues, ¿no? Para mí era difícil estar frente a una cámara y más, pues, en ese tipo de situación. Pero a partir de ahí, de alguna manera yo me impuse, que es algo que hice por mucho tiempo con mi personalidad, que aprendí a hacer con mi personalidad, sabiendo que soy tan tímida, pero que al mismo tiempo, pues esto era algo a lo que me quería dedicar. Tuve que aprender como a vestir mi timidez, claro, de una especie de personaje que me ayudaba a poder entrar al cuarto del casting y no quedarme paralizada o no morirme de nervios, ¿no? Y entonces, bueno, pues con el tiempo vas haciendo gala también como de tus herramientas que has ido adquiriendo y que has ido tomando y que te han ido también dando y todo. Y llega un momento en el que en realidad pues ya no es difícil, pues,
¿no? Ya uno sabe más o menos a qué te vas a enfrentar, ya sabes cómo resolverlo en el momento. Hay castings más difíciles que otros, por supuesto, ¿no? Hay cosas que realmente requieren un trabajo actoral, que requieren mayor preparación, y hay otras cosas que son tan sencillas como con este shampoo mi cabello luce hermoso y listo, ¿no? Claro. O algo así, pues. Para decirlo mal y pronto. Pero realmente sí fue un proceso muy difícil. Y a mí es algo que me gusta trabajar con mis alumnos, por ejemplo. Porque difícilmente te lo enseñan. Es poco común que un maestro piense en cómo ayudarte a enfrentar un casting. Sí, sí es cierto. Y los actores nos enfrentamos a casting todo el tiempo. Sin casting a veces no hay trabajo. No hay trabajo, exactamente. O sea, muy rara vez van a tomar el teléfono y te van a decir, te quiero para este personaje y eres tú y vente y ya están aquí tus 15,000 pesos a la semana. Exacto. O sea, y si es así, agárrenlas. Exactamente. Entonces, enfrentarte a un casting, saber cómo prepararlo, saber cómo mostrarte frente a la cámara, cómo que lleguen las palabras correctas, etcétera, también es algo diferente, es algo difícil, y a mí me gusta trabajar de pronto eso con mis alumnos, ¿no? Darme como el tiempo de decirles, vamos a vivir esta experiencia de lo que implica tener que ganarte ese papel en un minuto. Es cierto, porque a veces si no lo haces en ese minuto, ¿es tuyo o no lo es tuyo? O no es tuyo, sí. Ya dices, o estás o no estás. Y sales de ahí a veces y dices, ¡ay, por qué es que hubiera hecho eso! ¡Ay, Sí, hubiera dicho! ¡Ay, ahora se me está ocurriendo! Eso igual pasará de pronto, ¿no? De todas formas, pero sí puedes estar más preparado para ello. Entonces, a mí pues me gusta trabajar eso. Exacto. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte ya en nuestro último bloque y bueno, los dejamos con esto.